Dios les bendiga. Hoy, jueves 16 de noviembre del año 2017. Les continúe bendiciendo el nombre de Jesús por medio de su palabra santa y viva. Hoy estaremos compartiendo una palabra titulada Confiesa tu pecado. En la determinación o la definición con que el hombre determina si es o no es pecador es porque no se ve como un pecado acusado en la valoración social como drogadicto, prostituta, ladrón. Son las identidades más repudiadas al ojo humano en la sociedad. Pero pecador es toda actitud, pensamiento, plan dentro del hombre, pero fuera de la voluntad y de la verdad de Dios. Y entonces estaremos hablando en varios libros dentro de las Sagradas Escrituras, pero primeramente en la epístola de San Judas, desde el versículo 14 hasta el 16, y nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, nos dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y nos dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hoy en Venezuela podemos distinguir este tipo de personas sacando provecho en cualquier situación, en cualquier nivel económico, para optar por un empleo, por un puesto en una institución, por un beneficio, sea solvencia económica, sea por comida, por cualquier servicio dentro de una institución. Tú logras sacar provecho, inflando cualquier circunstancia, cualquier hecho de tu vida, cualquier necesidad. Y desde allí podemos ver, ¿verdad?, cómo está corrompida la población en Venezuela. Pero vamos a hablar generalmente en todas las naciones, como pueblo, como hombre. Todo hombre, toda humanidad en la identidad de hombre está hablando dentro del pecado, para poder entender quién es pecador y quién recibe misericordia. En el versículo nos dice: y el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora aquí desde este versículo vamos a entender quiénes son las santas decenas de millares. ¿Quiénes son los santos, los millares de Dios? Nos vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5, versículo 10, y nos dice: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiere decir que el Señor le da una posición a los santos, a los millares, a un grupo de gran multitud como millares. Son los que recibieron la misericordia, los que recibieron una oportunidad en medio de su condición, pero ellos entendieron que tenían que cambiar y que tenían que arrepentirse y cambiar sus obras, su entendimiento, a la exigencia dentro de la palabra de vida eterna, a las exigencias del reino de los cielos por la identidad de quien lo llamó, ¿verdad?, del que es Dios eterno. Pero nos dice: los que aman y guardan mis mandamientos, los que guardan la palabra,
sea pequeña y grande. Pero ¿quiénes son los que guardan la palabra y el mandamiento? Solo Dios lo sabe. Solo Dios puede llegar hasta lo que no se ve dentro del corazón del hombre, dentro de la mente del hombre. Ningún hombre puede ver lo que está dentro de cada persona. Esa potestad lo tiene el que es Dios eterno. Y Él es el que hace juicio, Él es el que hace venganza, y Él tiene la misericordia y su benevolencia en sus manos por medio de su identidad eterna, ¿verdad? Pero también nos dice aquí en el versículo 15, para hacer juicio contra todos. Quiere decir que el juicio vendrá para lo que son la iglesia, el pueblo y el remanente, pero para toda la humanidad. Y entonces cuando la palabra nos dice, y el juicio comenzará por casa, por los que dicen creer en Dios y conocer a Dios, pero el juicio vendrá sobre toda la humanidad. Pero tenemos que tener la diligencia, lo que somos llamados escogido, pueblo, remanente. ¿Por qué? Porque por nosotros comenzará el juicio. Y nos dice el versículo, y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías. ¿Quiénes son los impíos? Son los que gobiernan por una mentira. Y sus obras impías son los que hacen de su mentira un entendimiento y terminan ellos creyendo su propia mentira, siendo engañados ellos mismos. Pero dice en la palabra que dice, y los pecadores impíos han hablado contra él. Los que han hablado y murmurado, creyendo conocer más a Dios que Dios. Entonces, no teniendo la reverencia ni la revelación de quien es el Dios eterno, dueño de la vida de cada hombre, dueño de cada aliento de vida de cada hombre sobre la faz de la tierra. Entonces, iremos a Mateo capítulo 12, versículo del 22 al 32, y nos dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Vuelvo a recalcar que cada persona tiene que tener la conciencia y la responsabilidad. Estar atento a lo que está en su pensamiento, porque en Hebreos 4 nos dice que todo pensamiento e intención del corazón es revelada y es desnudada en la presencia de Dios. Ellos no habían hablado, pero el Señor sabía su pensamiento, conocía sus pensamientos. Hoy, hasta hoy, el Señor sigue conociendo el pensamiento de los hombres. Entonces nos dice, todo reino dividido contra él mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa por fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y esto podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces tengamos presente que el que no está con Dios, contra él está.
El que no confiesa su pecado no le será perdonado, porque el Señor dice que el que confiese su pecado o blasfemia le será perdonado. Seas tú teniendo la diligencia, la revelación, que mientras nosotros estemos en esta humanidad, en este cuerpo carnal y humano, podemos estar en pecado, siempre y cuando estemos atentos a nuestro pensamiento, a nuestro plan, a nuestro designio, a nuestras intenciones, y que todo eso tengamos la diligencia, la elección de estar dentro del plan y la voluntad de Dios, que nuestra elección siempre esté dentro de la demanda y las exigencias dentro de las Sagradas Escrituras, que nuestro pensamiento siempre esté en la voluntad de Dios, que nuestra intención siempre esté en su Espíritu Santo, que nuestro hablar siempre esté limpio dentro del bien y el conocimiento, en la sabiduría por las Sagradas Escrituras. En eso estaremos nosotros hablando de por qué el Señor demanda confesar tu pecado. Todo pecado es toda obra, todo plan, todo pensamiento y designio de tu corazón fuera de Dios. Entonces estaremos yendo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 17 al 19, y nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por nosotros, por lo que decimos creer en Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios, al principio del reino de los cielos? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, hagan el conocimiento que las Sagradas Escrituras les demanda a cada uno. Entonces, ¿por qué? Porque si estamos diciendo que somos hijos de Dios, vivamos y movámonos dentro del linaje como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, conforme a las exigencias, al mandamiento, a los preceptos y estatutos eternos dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, si vamos a Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 20, nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo, tocante al ser que se les manifestó a ellos como Salvador, porque la vida fue manifestada. ¿Qué es la vida? San Juan capítulo 6, versículo 63 nos dice que la palabra de Jesús es espíritu y es vida. La palabra de Jesús es vida a nuestro ser. Es el que nos hace respirar. Es el que nos hace andar y caminar dentro de una actitud, un pensamiento, una acción, un hecho, una identidad en el nombre eterno en Cristo Jesús para con Dios, dentro de una voluntad perfecta. Volver a las sendas antiguas es estar caminando, procediendo en el pensamiento, en la actitud, en la acción, en la identidad de Dios. En la antigüedad se acostumbraba a consultar a Dios. Estemos nosotros consultando a Dios y poder accionar el pensamiento eterno, su voluntad, en cada hecho de nuestras vidas. Es poder ser hacedor de su palabra. Hacedor de su palabra es proceder en acción y hecho dentro de la voluntad eterna por su palabra eterna, no adulterándola, porque ella habla, la palabra habla y se responde dentro de ella misma. Y nos dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, y los que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una comunión íntima con el que es
Dios eterno en el reino de los cielos. Y nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es el conocimiento. Dios es la luz en su conocimiento en nuestras vidas. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué te quiere decir? Tú no puedes ser el que habla de Dios y dice que crees en Dios, pero te comportas como impío porque eres gobernado y procede por una mentira terrenal, por una mentira política, por una mentira que dicta tu corazón. Seas tú velando en tu corazón, en tu pensamiento, en rodilla, para que el Señor pueda rescatar cada área de tu vida y puedas ejercitarte dentro de lo que declara las Sagradas Escrituras. Y nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de no tener un pensamiento, un plan y proceder fuera de su voluntad. Él es el que tiene la potestad y la capacidad de limpiarnos por medio de su sangre. Pero tú tienes que confesar tu pecado. Tú tienes que tener la humildad de arrepentirte en cada hecho de tu vida. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, ¿verdad?, un entendimiento de que tenemos que actuar dentro de la palabra de Dios. Pero habrá un momento en tu diario vivir, en tu cotidianidad, que podrá salir de tu boca una palabra, o podrá tu boca expresar un pensamiento, lo que tú tienes en tu corazón, pero tienes que tener la diligencia de estar atento a lo que hablas, a lo que piensas, y poder discernir y exhortarte y sujetar tu pensamiento y decir, Señor, esto no está en ti, esto no viene de ti, este pensamiento, esto que hablé, esto que salió de mi corazón no está en tu voluntad, límpiame. Seas tú velando en cada proceder, en cada acción de tu boca, de tu pensamiento, de tu corazón, que tú exteriorices en palabra o en actitud y tú vayas a la presencia de Dios en el nombre de Jesús y decir, límpiame, esto no proviene de ti, esto está en mí. Y yo soy el que estoy atento a mi proceder para que Él me pueda purificar y santificar por su palabra. Entonces nos sigue diciendo el versículo 9 y nos dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y sus palabras no están en nosotros. Cuando el Señor dice y le hacemos, cuando la palabra nos dice y le hacemos mentiroso, esto es el reflejo de lo que el Señor hará y lo que describió en Judas, que Él hará convicto, Él hará preso a todas esas personas que hablaron contra Él, haciéndolo a Él mentiroso por sus palabras impías, por sus mentiras, por lo que ellos dicen creer de Dios, a los que son ateos, a los que son incrédulos, creyendo conocer al que hizo los cielos y la tierra, al que cree que son más buenos, porque creen descalificar la obra y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nada más Dios tiene la potestad de hacer juicio y de hacer venganza contra los hombres. Y nos dice en las Sagradas Escrituras, en Proverbio 28:13, y nos dice Proverbio 28:13 de esta manera. Y nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que se aparta, el que tiene el entendimiento que ha hecho mal, que procedió fuera de la voluntad de Dios, que lo que ha hecho está en una conducta reprobada,
pero tuvo el entendimiento que le alcanzó la oportunidad de Dios en su misericordia de hacer un nuevo comienzo, de nacer de nuevo por la verdad y la oportunidad en Cristo Jesús. Mucho pueblo, mucha persona dice y recalca, Dios es misericordia, pero Dios es fuego consumidor. Seas tu conocimiento, seas tú buscando el conocimiento de la llenura del fuego y del Espíritu de Dios y no el fuego de su ira. Porque no dejará en pie todo lo que sea procesado por el fuego de la ira de Dios. Seas tú en humildad reconociendo y confesando cada pecado. Porque la palabra nos dice, el que encubre su pecado no prosperará. Cuando habla no prosperará no se refiere a una prosperidad económica de bienes, de gloria de hombre, de un sistema terrenal. Cuando está hablando no prosperará, iremos a 3 de Juan, versículo 2, y nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando se está refiriendo en todas las cosas, está hablando de todas tus áreas, pero la prosperidad de tu alma está hablando, prospera en el pensamiento dentro de la voluntad de Dios. Prospera dentro de un mismo sentir en la voluntad de Dios, no por medio de tus deseos, de tus emociones, de tu palabra y tu actitud independiente de Dios. Seas tú responsable y confiesa tu pecado. Ten humildad. Ruega y dobla rodilla para que tengas el conocimiento genuino dentro de las Sagradas Escrituras. Y nos dice primera de Juan, capítulo 5, del 16 al 21, y nos dice, vayamos primero a primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, y nos dice, el Señor no tardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que procedamos a un arrepentimiento digno, que procedamos a tener una actitud humilde y de reconocer que hemos estado fuera en palabra, en actitud, en conducta, en acciones, en hecho, en una identidad terrenal, pero manteniendo la palabra. Seas tú teniendo la integridad y la armonía dentro de la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 al 21, y nos dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que es guardado de Dios es porque es disciplinado de Dios, es instruido por Dios, es enseñado por Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de una dirección para poder proceder dentro de la voluntad de Dios. Entonces es confesar tu pecado, tener la humildad diariamente, pero doblar rodilla, mantener una comunión, una intimidad con su Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo es que traerá su pensamiento, su verdad, lo que esconde el corazón de Dios para con tu vida. Y Dios tiene tesoros en los cielos, tiene el conocimiento del Padre y del Hijo para ser revelado a todo aquel que lo anhela, a todo aquel que guarda su palabra y desea conocerle y entenderle, y poder entender el lenguaje de Dios dentro de las Sagradas Escrituras. Y nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Seas tú guardado
de los ídolos, que no levante otra imagen, que no levante otro mandato en tu interior, que no levantes un refrán terrenal en tu corazón, que no puedas esculpir el pecado en el corazón. Entender dentro de las palabras, dentro de las Sagradas Escrituras, la palabra que leímos en Primera de Juan capítulo 5, que decía pecado de muerte y pecado no de muerte. El pecado de muerte lo habla Romanos capítulo 1, pero en este tema vamos a entrar desde el versículo 27 hasta el versículo 32 y nos dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mujer con mujer, hombre con hombre. Ahorita, cuando hablamos de hombre con hombre, mujer con mujer, en las distintas denominaciones como homosexual, bisexual, trisexual, lesbiana, en el nombre, en la catalogación, en la definición que la humanidad le dé como tercer género, es extravío, es abominación para con Dios. Aún afirme que la palabra lo respalda, aún diga lo que pueda decir por influencia diabólica, de rebelión y fuera de la voluntad de Dios, en el pecado, en lo aborrecible del pecado. Nos dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Todo este proceder del tercer género en la actualidad no proviene de ahorita. Dice, no tuvieron en cuenta a Dios. Esto es un proceder desde la antigüedad, por no aprobar los mandamientos y la ley de Dios, por no aprobar lo que Dios concedió al hombre y a la mujer como pareja por la mano de Dios, no hombre con hombre o mujer con mujer. Y nos dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Seas tú diligente y tener el conocimiento y tener la valentía de enfrentarte a tu mente. Tu mente es insaciable. Tu mente puede controlarte y llevarte al pecado fuera de la voluntad de Dios. Todo pecado, toda acción que no lo avala la Biblia está fuera del pecado. Ella habla y ella se responde porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras es inspiración del pensamiento de Dios para con los hombres. Revela un lenguaje de interpretación, de simbología, de entendimiento eterno por el Espíritu, por la palabra que mora y vive en ti. Pero es una palabra que viene del corazón de Dios, es la vida de Dios en ti. No una vida en el pecado, no una vida en la iniquidad, no una vida en la impiedad, en lo aborrecible, en lo reprobado de Dios para con los hombres. Y nos dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. La envidia está fuera de la voluntad de Dios. Homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuración, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las que hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tú no podrás practicar muchas de estas cosas, pero te complaces viendo los que las practican. Los programas de homosexuales, los programas de chisme, los programas que ves de disputa dentro de la familia, de disensión, de conflicto, y eso te agrada, estás dentro de ese versículo. Seas tú repudiando todo lo que repudia de Dios y amando todo lo que ama de Dios. Seas tú teniendo el entendimiento y confesando tus obras, confesando tu entendimiento que está fuera de Dios y procediendo a un arrepentimiento digno de toda obra muerta en tu pensamiento, en tus acciones, en tu palabra, en tu diario vivir. Yo les pido hoy a Dios que pueda traer el entendimiento y pueda ser limpiado por la sangre de Cristo cada uno del que me escucha, del que me oye, del que pueda compartir este video. Preséntate a Dios en un arrepentimiento genuino y digno para poder obtener el perdón de tu pecado y pueda ser mostrada la vida eterna en Cristo Jesús. Bendiciones. Señor, yo te doy las gracias por todo este pueblo. Yo te doy las gracias por cada uno de estos suscriptores, de los que escuchan, de los que oyen, Padre, la gloria, de los que ven estas imágenes. Seas tú, Señor, haciendo tu obra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio, Señor, Padre de la gloria. Seas tú obrando de una manera poderosa. Seas tú llenándolo, Señor, en el Espíritu y fuego, Señor, por medio de tu presencia. Que doblen rodillas, que puedan tener la humildad y proceder a un arrepentimiento, Señor, Padre de la gloria, antes que tus juicios lleguen, Señor, Padre, y no podrán ser excusados, Señor, porque tú no tendrás, Señor, al culpable por inocente, Señor. Solo tú eres Dios todopoderoso y tienes esta potestad de perdonar, de sanar, de curar, de limpiar, de destruir y edificar conforme a tu diseño, conforme al fundamento en Cristo Jesús, por tu palabra eterna. Seas tú, tu Espíritu Santo, redarguyendo en sus vidas, en su mente y en su corazón, conforme a tu palabra. Yo los deposito en tus manos, Señor. Yo pido que tu palabra sea como una espada cortante y corte sus coyunturas de pecado, sus ligaduras de pecado. Quite toda carga, toda opresión, todo pecado que lo asedia, Señor, y no puedan alimentarse por tu palabra, Señor. Quita toda venda de tus ojos, rompe toda cadena, pudre todo yugo, Señor, Padre de la gloria. Toda iniquidad en su pensamiento, Señor, sea quitada, Padre de la gloria. Toda impiedad en su corazón y en su boca, Padre de la gloria, para que puedan hablar tu verdad, Señor, Padre de la gloria. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y te doy las gracias por ello. Te doy las gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos amas, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios eterno. Gracias, te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor.